Buenas noches, clase. Pues como para retomar después de esa corta ausencia, eh, queremos continuar con el tema y el tipo de ecuaciones que sigue en esa ruta que hemos tomado se llaman ecuaciones exactas. Ya es de los últimos temitas que están relacionados con el primer capítulo, ecuaciones de primer orden. Más adelante ya estaremos entrando a las llamadas ecuaciones de orden superior. Bueno, a esta forma de determinar las ecuaciones ya estamos acostumbrados, se llama forma de diferenciales. Venimos de estudiar ecuaciones lineales y casos reducibles, ecuación de Bernoulli y Riccati. Ahora vamos a mirar un nuevo tipo de ecuaciones. Se llaman ecuaciones exactas. Entonces, para que una ecuación dada en esta forma reciba el nombre de exacta, se necesita garantizar la existencia de una función de dos variables. O sea, esta condición está relacionada con cálculo 3. Debemos garantizar que exista una función de dos variables tal que su diferencial total coincida con la parte izquierda de la ecuación. O sea, lo que nos está diciendo la definición es que para que esta ecuación, rotulada con el número 1, sea exacta, se necesita que exista una función que al calcular el diferencial total, ustedes todos lo deben recordar por su cálculo 3, esta expresión coincida con la parte izquierda de la ecuación dada. En ese caso la ecuación se llama exacta. Obviamente de esta condición inmediatamente se saca una conclusión, que es la que vamos a escribir a continuación. Bueno, de la ecuación 2 se puede concluir que para que esa igualdad se cumpla, pues los respectivos coeficientes ante las diferenciales, o sea, lo que acompaña de dx debe ser igual a lo que acompaña de dx del otro lado, y lo que acompaña de dy del lado izquierdo debe ser igual a lo que acompaña de dy del lado derecho. O sea, la derivada parcial de f respecto a x debe ser m y la derivada de f respecto a y debe ser n. Y aquí es donde uno empieza a tramitar el proceso para llegar a la condición de exactitud, que es a la que queremos llegar. Entonces, vamos a derivar ambos miembros de estas igualdades. En este caso, derivamos ambos miembros de esta igualdad respecto a y. A esto es lo que se llama una derivada parcial combinada. Pero si derivo esto respecto a y, pues tengo que derivar la otra parte respecto a y para que la igualdad se mantenga. Y lo mismo hago con esta igualdad. Derivo ambos miembros de la igualdad respecto a x para obtener la otra derivada combinada. Estas derivadas, a propósito, ustedes seguramente lo recuerdan por cálculo 3, se llaman derivadas parciales cruzadas. En esta notación hay que leer estilo árabe, de derecha a izquierda. Entonces aquí dice que la función f inicialmente fue derivada respecto a x y luego se derivó respecto a y. O sea, se obtuvo la segunda derivada. Primero respecto a x, luego respecto a y. En cambio aquí dice que esa misma función primero se derivó respecto a y y luego respecto a x. O sea, se cambió el orden de derivación respecto a esta. Pero por cálculo 3, o cálculo multivariado, ustedes deben recordar que las derivadas parciales cruzadas son iguales. O sea que el orden de derivación no altera el resultado. Eso lo traemos de allá, del cálculo multivariado. Entonces da lo mismo derivar primero respecto a x y luego respecto a y, que primero respecto a y y luego respecto a x. Eso es cortesía del cálculo multivariado. Así que si estas dos expresiones que estoy señalando aquí son iguales, pues sus partes derechas terminan siendo iguales.
que es precisamente a lo que queríamos llegar. Entonces, esta es conocida como la condición de exactitud. Así que si la ecuación 1 del comienzo aspira a ser exacta, pues debe cumplirse esta condición, que la derivada de m respecto a y debe coincidir con la derivada n respecto a x. Si esta condición se cumple, entonces decimos que la ecuación es exacta. O sea, veamos eso a través de un ejemplo. Bueno, aquí hemos planteado dos ecuaciones para las cuales vamos a verificar que se cumple la condición de exactitud. Entonces, miren, de sencillo, tenemos aquí ambas ecuaciones están escritas en la forma n de x más n de y. Para no confundirse, pues la forma estándar de nuestras ecuaciones es la siguiente. Lo que acompaña de dx siempre va a ser m y lo que acompaña de dy siempre va a ser n. Eso no lo podemos cambiar porque es nuestra forma estándar elegida. Así que vamos a derivar esto respecto a y. Significa que tenemos que recordar derivadas parciales. Y eso es sencillo. Cuando uno va a derivar respecto a una variable, pues la otra variable hace el papel de constante. Entonces aplicamos las respectivas reglas de derivación. O sea, derivar parcialmente es como si deriváramos funciones de una sola variable. Entonces, la derivada de esto respecto a y, pues obviamente nos da 1 por la constante. O sea, nos da 2x. Y ahora vamos a derivar a n respecto a x. La colocamos debajo para que la comparación sea directa. La derivada de esto respecto a x es la derivada de una diferencia, una resta. Como y es constante, entonces la derivada de esto respecto a x va a dar 0. Entonces la derivada del primer término es 2x, que es lo que tenemos registrado aquí. O sea que la derivada de n respecto a x también es 2x. Así que se cumple la condición de exactitud, por lo tanto esta ecuación es exacta. Vamos al segundo ejemplo. Ahora esta función es la que está haciendo el papel de m y esta está haciendo el papel de n. Volvemos a derivar a m respecto a y. Obviamente hay un cociente, pero si vamos a derivar respecto a y, x es constante, que la derivada de y es 1 sobre la constante, 1 sobre x. Claro que si ustedes quieren complicarse, podrían derivar esto como un cociente, derivar el numerador, pueden derivar sin derivar, pero pues van a llegar al mismo resultado. Y ahora hallemos la derivada de n respecto a x. Derivada al primero, 0, que estamos derivando respecto a x, una derivada parcial, más derivada al segundo, que claramente sabemos que es 1 sobre x. Nuevamente vuelven a coincidir, ¿cierto? Se vuelve a cumplirse la condición de exactitud, por lo tanto, esta ecuación es también exacta. ¿Qué sigue? Pues ahora vamos a ver cómo se resuelven las ecuaciones exactas y lo vamos a hacer a través de un ejemplo para que sea más dinámico. Y los ejercicios de taller que propondremos pues se resuelven en forma similar. Asumimos que en una próxima sesión, después de que ustedes miren el video, lean el material, complementen con otros videos que ustedes elijan, por ejemplo los videos de Julio Profe, o cualquier material que ustedes usen. Entonces, en una próxima sesión estaremos resolviendo inquietudes a través de el aula virtual. Bueno, miremos ahora, después de que uno clasifica la ecuación como exacta, cómo resolverla. Entonces, tomamos uno de los ejemplos que ya habíamos comentado. Sabemos que para esa ecuación se cumple la condición de exactitud. Por lo tanto, nuestra tarea es hallar esa función que, según la definición, es aquella
cuyo diferencial total coincide con la parte izquierda de la ecuación. O sea que si miramos aquí, vamos a buscar una función cuyo diferencial nos dé la parte izquierda de la ecuación. Eso pues obviamente se verifica para las ecuaciones que son exactas, según la definición. ¿Pero eso qué quiere decir? Que el diferencial de la función termina siendo igual a 0. O sea que una forma abreviada de las ecuaciones exactas es esta: d de f igual a 0, siempre y cuando hallemos f. Así que si integramos ambos miembros de esta igualdad, ¿cierto?, nos da que f termina siendo igual a c, que sería la solución de nuestra ecuación diferencial. Así que, tarea, hallar f. Nos dan la ecuación, sabemos que es exacta y vamos a hallar f. ¿En qué nos basamos para hallar f? En unas igualdades que ya habían quedado planteadas anteriormente, que allá las tenemos rotuladas con el número 3, como para que quede ahí, ¿cierto? Esas son las igualdades a las que uno llega cuando la ecuación es exacta. Pues estas igualdades sencillamente son los datos que tenemos acerca de la función f, y con ellos pues la idea es recuperar f, hallar f. Entonces el primer dato en nuestro caso nos dice que la derivada de esa función que estamos buscando respecto a x tiene que dar m, que es esto. Y el segundo, ¿cierto?, la derivada de f respecto a y nos tiene que dar n, que en nuestro caso es x cuadrado menos y cuadrado. La pregunta que nos haríamos, y esto seguramente ustedes en cálculo multivariado también lo hicieron, en uno de los temas de allá se hace una actividad igual. La pregunta que nos hace aquí es, bueno, ¿será posible que a través de sus derivadas parciales podamos recuperar la función? Pues obvio, lo único que tenemos que hacer es retroceder. Entonces les comento de una vez como para que quede constancia. Tenemos dos datos, dos ecuaciones. Si queremos recuperar f a través de la ecuación 1, pues simplemente integramos esto respecto a x, con la condición de que la constante de integración tiene que depender de la otra variable, debido a que cuando uno deriva respecto a x, y hace el papel de constante. O sea que si vamos a integrar, esa constante tiene que depender de y. O sea que pasa a ser función de y. Lo mismo ocurriría si en lugar de integrar la ecuación 1 decidimos integrar la ecuación 2. Solo que aquí, para recuperar f, tendríamos que integrar respecto a y. Y por lo tanto, la constante de integración dependería de x. Eso ustedes tienen libertad de elegirlo. Por los dos caminos podemos recuperar la función. En nuestro ejemplo decidimos utilizar la ecuación 1, integramos ambos miembros respecto a x. Obviamente la integral con la derivada se cancela, nos da la función que es la que estamos buscando. Igual, como aquí tenemos que integrar respecto a x, y es constante, sale fuera la integral de 2x es x cuadrado, más la constante de integración que va a depender de y, tal como lo comentamos hace un momento. Pero ¿qué pasa? Que si necesitamos utilizar el segundo dato que nos dan sobre la función, pues a esta función, que parcialmente ya conocemos, la vamos a derivar respecto a y. Al derivarla respecto a y, pues nos da derivar una suma las derivadas, derivar respecto a y1 por la constante, que es x cuadrado, más la derivada del segundo, que es c' de y. Pero esto, gracias a este dato, sabemos que esta derivada, que es la que acabamos de calcular, nos tiene que dar x cuadrado menos y cuadrado, que es lo que estamos escribiendo ahí, con base en el segundo dato. Así que de esta igualdad tenemos que hallar la función c de y, que aparece bajo la derivada.
Entonces, de esta igualdad se cancela x al cuadrado, lo podemos hacer aquí, y se vea, y nos queda que c' de y es igual a menos y cuadrado. Integrando ambos miembros de esta igualdad, llegamos a la conclusión que c de y es igual a la integral de menos y cuadrado menos un tercio de y al cubo, más la constante de integración, que en realidad puede ser cualquier valor, porque a la hora de tomar esto, pues esa constante va a desaparecer. Entonces, tranquilamente aquí, para no complicarnos, podemos asumir que esa constante es 0. ¿A dónde vamos con este resultado? Aquí, donde dejamos hallada parcialmente la función. Así que nuestra función, que es la que estamos buscando, terminó siendo y por x al cuadrado más la función que acabamos de hallar. Eso lo colocamos aquí. Pues observen, f de xy es igual a x cuadrado por y más la función que resultó ser menos un tercio de y al cubo, o sea, más c de y, o sea, menos un tercio de y al cubo. Y bueno, como ya conocimos la función a través de estos dos datos, pues terminamos dando la solución de nuestra ecuación exacta en la forma f igual a c. Como este es f, entonces f igual a c termina siendo la solución de la ecuación diferencial dada. Análogamente, pues esperamos que ustedes resuelvan unos ejercicios que vamos a proponer en calidad de taller, y próximamente estaremos pues resolviendo dudas que se les presenten.